JFT, just fair and direct. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis de acciones y ETFs con JFD Brokers. Estamos ya a día 5 de marzo de 2025, son exactamente las 11:08 de la mañana y vamos a comenzar con este nuevo análisis de todo el mercado de acciones y de ETFs, donde vamos a intentar identificar el contexto en el que nos encontramos dentro del mercado de valores, tanto americano como europeo, y repasaremos algunas de las ideas que consideramos que son muy interesantes en este momento, ¿no? Haremos un rápido repaso de cuál es la situación, veremos también sobre todo cuáles son las cotizaciones y cómo se encuentran las principales compañías de Estados Unidos, repasaremos cuáles son los movimientos que están haciendo lo que definimos como los 7 magníficos, y luego finalmente nos iremos al escáner de acciones para revisar bajo nuestro sistema qué valores pueden ser interesantes para tomar nuevas posiciones alcistas, ¿no? Y para ver un poco también cuál es la situación de la cartera que tenemos actualmente. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, importantísimos movimientos que estamos observando en los principales índices americanos, como ya veníamos comentando, ¿no? En la sesión del lunes pasado, donde hicimos el análisis general. La situación del S&P 500 viene, ¿no? Dada desde esos máximos que nos mostraba aproximadamente sobre la zona de los 6.128, marcando esos nuevos máximos históricos, pero las últimas noticias, toda la parte, ¿no?, de los problemas arancelarios, también conocimos, ¿no?, esas investigaciones por posible fraude en la exportación de semiconductores y sobre todo de la parte de chips de Nvidia a China, ha generado bastante volatilidad en las últimas jornadas. También obviamente, ¿no?, todo lo ocurrido el pasado viernes en esa reunión entre Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca, ha generado muchísima volatilidad en el mercado, produciendo todo este gran movimiento bajista del principal índice de Estados Unidos, ¿no?, del S&P 500. Por tanto, en consecuencia, ¿qué situación estamos observando ahora mismo después de estas caídas? Si recordamos, tenemos una zona de soporte, de acuerdo, muy importante en el índice S&P 500, es toda esta zona de soporte que teníamos alrededor de los 5.770 puntos. Ayer, en la sesión de ayer, martes, hubo un intento de ruptura de esos niveles, pero nos dejó al final de la sesión una mecha muy importante de rebote, de intención seguramente alcista, ¿no? Fijaros que tenemos esa zona de soporte, los 5.770 puntos aproximadamente, como decimos, ¿no?, último mínimo creciente de toda la secuencia alcista de corto plazo. Pasa por ahí también la media móvil de 200 sesiones en gráficos diarios, y por tanto se ve claramente que puede ser el final de estas caídas. Adicionalmente a esto, si observamos nuestro indicador de RSI junto con la volatilidad, junto con las bandas de Bollinger, observamos cómo el S&P 500 nos ha mostrado en las últimas jornadas niveles de sobreventa extrema y empieza a marcarnos lo que definiríamos como una divergencia o una potencial divergencia alcista, ¿no? Por tanto, si sumamos, ¿no?, todos estos argumentos, una zona de soporte importantísima, su media de 200 sesiones, esa divergencia en niveles extremos de sobreventa del indicador RSI, todo nos hace pensar que es bastante probable, aunque obviamente no podemos garantizarlo al 100%, que estemos ya en niveles mínimos para el índice americano, ¿no? Lo que nos genera potenciales oportunidades de intentar sumarnos a un nuevo proceso alcista que al menos nos llevara de nuevo hasta la zona de los 6.128. Eso sí, siempre con precaución, ¿no? Vamos después a analizar algunas de las acciones más interesantes. Desde un punto de vista también largoplacista, si nos vamos un poco al pasado, lo que ha ocurrido en las últimas ocasiones en las cuales hemos tenido este tipo de situaciones, en las que veíamos como el RSI se mantenía en niveles de sobreventa extrema, observamos cómo cada vez que el índice se ha aproximado a esos niveles o ha tocado niveles de sobreventa extrema con el indicador, el índice S&P 500 ha generado ciertos rebotes importantes, ¿no? Como vemos, por ejemplo,
ejemplo, desde el pasado 28 de julio, donde se marcó este mínimo, alrededor de los 5.100 puntos aproximadamente, hemos tenido pues varias ocasiones consecutivas de subirnos pues a esta tendencia alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, vemos que han funcionado muy bien en el pasado y pues bueno, hay una probabilidad bastante alta de que pues esto vuelva a ocurrir, ¿no? Por tanto, es un momento yo creo que muy importante. Obviamente pues todo el mundo está hablando, ¿no?, de que los mercados se van a caer, de que pues bueno, incluso se oye pues ciertas voces donde hablan de potencial recesión en Estados Unidos, tenemos los problemas de los aranceles, bueno, como bien sabemos, hay ahora mismo muchísimo ruido en el mercado, la volatilidad también ha aumentado bastante, de hecho el índice VIX del SP500 pues nos está mostrando también, ¿no?, pues que la volatilidad está aumentando, pero debemos recordar que estos momentos pues también pueden ser grandes oportunidades, ¿no? Por tanto, en líneas generales observamos, digamos, este patrón que se está repitiendo de nuevo, estamos en ese momento y podría ser potencialmente un buen momento, ¿no?, para empezar a valorar ciertos activos o ciertas acciones que podrían ser interesantes de cara pues al corto y al medio plazo, ¿no?, para buscar esas nuevas oportunidades. Si nos vamos también al índice tecnológico, nos vamos al Nasdaq, también vemos que la situación también es relativamente parecida, ¿no? Vemos como el Nasdaq 100 también ha hecho una importante corrección debido a las importantes caídas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Nvidia. Google está retrocediendo también con bastante importancia. Tesla, vemos, digamos, que las grandes tecnológicas norteamericanas pues están mostrando, digamos, cierta debilidad, ¿no?, debido pues, a todos los problemas que hemos comentado. Pero si nos vamos a la parte técnica, fijaros cómo después de la sesión del lunes, donde hubo una importante caída, ha habido un gran frenazo en las ventas que se estaban produciendo, ¿no?, haciendo que el índice Nasdaq 100 pues nos dejara esta vela, de acuerdo, con un claro, podríamos llamarlo un doji, podríamos llamarlo un martillo, ¿no? Vemos cómo realmente toda la mecha que nos ha dejado, ¿de acuerdo?, supera, digamos, el 50% de todo el movimiento de la sesión de ayer, ¿no? Pues digamos, esta vela que nos ha dejado con esa potente mecha por la parte inferior, lo que nos está diciendo, ¿no?, y luego con el cierre posterior en positivo, lo que nos está diciendo es que pues en estos niveles mínimos que estábamos analizando, en esas zonas que son importantísimas para el Nasdaq 100, podría haber de nuevo pues un movimiento, podría empezar a generarse cierto movimiento al alza, ¿no? Obviamente esto para mí, bajo mi punto de vista, no está confirmado todavía, veremos qué ocurre durante la sesión de hoy, pero obviamente, a la vez que comentábamos también pues este potencial giro alcista debido a esa vela que nos dejó la sesión de ayer, nos fijamos que estamos en niveles de soporte clave importantísimos. El último mínimo creciente se sitúa justamente en esta zona, en los 20.480, 20.300 aproximadamente. Podríamos detallarlo como toda esta zona que tenemos aquí, y fijaros que es ahí justamente donde se ha producido, digamos, ese rebote importante durante la sesión de ayer. Además, nos coincide con la media móvil de 200 sesiones, y además también nos coincide con estos niveles de sobreventa extrema que estamos observando en el Nasdaq 100, ¿no? Por tanto, también, al igual que comentábamos en el SP500, dentro de la parte tecnológica, posiblemente se estén ya generando pues ciertos movimientos para pues de nuevo generar un nuevo impulso alcista, ¿no? Por tanto, estamos también en un momento, yo creo que muy interesante. Y al igual que comentábamos esto con el SP500, fijaros como el patrón que comentábamos, ¿no?, del RSI, donde estábamos en niveles de sobreventa como estamos ahora mismo, también fueron generados en el pasado. La última ocasión fue aproximadamente en septiembre de 2024, donde tuvimos esta corrección, donde también RSI nos marcaba esa zona de sobreventa extrema, y también ocurrió en julio de 2024, ¿no?, donde tenemos toda esta zona donde entrábamos en niveles de sobreventa extrema, de acuerdo con pues bueno, potenciales zonas de entrada muy interesantes. También vemos, por ejemplo, en abril de 2024, como después de esa corrección también se produjo esa zona de sobreventa, ¿no? Por tanto, vemos cómo en las últimas ocasiones, cada vez que nuestro indicador nos marca esos niveles de sobreventa extrema, se produce un entorno muy interesante para buscar valores que estén en niveles de sobreventa y que puedan generar un nuevo impulso alcista. Y esto mismo también ocurre en el caso del Dow Jones. Ya lo hemos visto también, en este caso
o en este momento el Dow Jones consideramos que todavía no está en una situación técnica perfecta como nos gustaría, porque si nos fijamos, aunque el precio se está acercando también y está testeando, como vemos aquí, la zona de la media móvil de 200 sesiones, todavía está un poquito alejado de su mínimo creciente, de su última zona de mínimos crecientes. Para mí el soporte importantísimo del Dow Jones sería esa zona de los 41.643, pero si nos fijamos, pues bueno, en el entorno del RSI todavía no ha llegado a esos niveles de sobreventa extrema, ¿no? Entonces, esto lo que me hace pensar es que posiblemente el Dow Jones podría corregir un poquito más y acercarse de nuevo a esos niveles de los 41.643, ¿no? Generar esa pequeña distorsión, esa pequeña diferencia entre la situación que vemos en el S&P 500, en el Nasdaq 100 y lo que está haciendo el Dow Jones. Debemos recordar que en el caso de Dow Jones, pues compañías tecnológicas como Nvidia, etcétera, pues Tesla, etc, pues no cotizan en el Dow Jones, ¿no? Porque está dedicado directamente a los industriales y por tanto, pues bueno, difiere un poquito de lo que podemos observar en el S&P 500 o los pesos que están distribuidos en el S&P 500 o en el Nasdaq 100, ¿no? Por tanto, de momento el Dow Jones no marca esa línea, no marca esa tendencia, ¿de acuerdo? Pero también estamos muy próximos a esos niveles, ¿no? Y al igual que pues comentábamos en el caso del resto de índices, en este caso pues también la misma técnica, ¿no? De buscar esos niveles de sobreventa en el índice para desarrollar potenciales nuevas subidas o potenciales nuevas tendencias, pues puede ser también muy interesante. No es el caso del Dow Jones de momento, pero podría ser interesante o podría producirse esta misma señal en las próximas jornadas, ¿no? Todo dependerá un poco del desarrollo durante los próximos días. Por tanto, nos encontramos, como decíamos, ¿no? Con un contexto donde tenemos el índice S&P 500 y el índice Nasdaq 100 en niveles de sobreventa extrema, todavía manteniéndose por encima de esa media móvil de 200 sesiones y también rebotando y generando pues ciertos patrones de rebote en niveles de soporte clave, ¿no? Lo que nos indica que pues en cierta medida los operadores todavía tienen cierto apetito al riesgo y están, digamos, identificando esas zonas como importantes zonas de potencial rebote alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, vamos a ir analizando también las acciones, los componentes de ambos índices para comentar pues algunas potenciales oportunidades. Nos vamos a ir a los 7 magníficos, si os parece bien. Vamos a ir a analizar lo primero de todo las principales compañías, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir lo primero al caso de Apple. En el caso de Apple, de momento, pues bueno, vemos que hay cierta lateralización, marcó máximos históricos y generó una corrección, ¿de acuerdo? Estamos en gráficos semanales, hasta la zona de los 219 y, pues bueno, después de ese rebote donde no conseguía alcanzar los niveles anteriores, está de nuevo realizando un proceso de corrección. Pero creemos que es más una consolidación, que es un movimiento bastante lateral y por el momento, pues bueno, no nos parece interesante desde el punto de vista técnico, ¿no? Observamos cómo todavía el indicador RSI está en una zona neutral, no está en niveles de sobreventa y por tanto, pues obviamente aquí poco podemos hacer, al menos desde el punto de vista del largo plazo. Si nos bajamos al gráfico diario, la situación pues es relativamente parecida, ¿no? Ya tuvimos ahí un intento de sobreventa extrema en esos niveles de los 219, ahora mismo también está corrigiendo, estamos en niveles intermedios, por tanto, de momento dentro de los 7 magníficos, Apple no sería ahora mismo una idea clara, ¿no? Para buscar potenciales oportunidades de compra. Después nos vamos a Amazon. Amazon que, pues bueno, también viene de máximos históricos situados en la zona de los $242. Aquí su corrección ha sido bastante más profunda de lo que en principio puede parecer, ¿no? Y observamos cómo en este caso Amazon sí está ya buscando niveles de sobreventa extrema, ¿no? Todavía le queda un poquito, estamos en velas semanales, hay que esperar yo creo que el cierre de esta semana y veremos a ver la apertura de la próxima semana, pero sí es cierto que en niveles o que ya en gráficos diarios Amazon se está apoyando, o vemos como incluso la sesión de ayer, después de generar ese gap de apertura, se apoyaba directamente sobre esa media móvil de 200 sesiones, sobre el soporte que tenemos en la zona de los $195 y a su vez también tenemos la confirmación del indicador
del RSI junto con las bandas de Bollinger, ¿no? Por tanto, estamos, yo creo que en un escenario bastante interesante para Amazon, porque pues bueno, la corrección aproximadamente desde sus últimos máximos históricos ha sido del 18%, ¿no? Un descuento del 18% en el caso de Amazon, pues es bastante interesante. Si nos vamos a la parte de fundamentales de Amazon, vamos a ir a ver directamente cómo está el PER actualmente de Amazon. Vamos a escribirlo aquí. Amazon. Vamos a ir a ver Amazon, y actualmente, pues bueno, la verdad es que bueno, a nivel general, por fundamentales, tiene una salud enorme. O sea, yo creo que esto es algo que todos coincidimos, y actualmente en este momento su PER se sitúa en 36.5, ¿no? Relativamente más bajo de lo que veíamos en semanas o meses anteriores, ¿no? Por tanto, pues bueno, ya parece que las valoraciones empiezan a reducirse paulatinamente después de estas correcciones que comentábamos, y puede empezar a ser interesante el volver a tomar posiciones alcistas, ¿no? Por tanto, pues bueno, Amazon para mí es, dentro de los 7 magníficos, una de las que mejor posicionamiento tiene hasta ahora para plantear nuevas oportunidades de entrada, ¿no? ¿Cómo haríamos esto? O sea, ¿cómo plantearíamos una nueva posición en el caso de Amazon? Pues bueno, obviamente con colocaciones aproximadamente en torno al 2 o al 5% del total de capital, y una compra de acciones aproximadamente por encima de la zona de los 206, ¿no? O sea, lo que sería por encima del máximo de la sesión de ayer, ¿no? Por tanto, con esto, si superara, ¿no?, ese máximo de la sesión de ayer, pues significaría que realmente todo este movimiento que está haciendo pues tiene cierto potencial, y por tanto podría haber esa recuperación que estaríamos buscando. Mucho cuidado, porque obviamente estamos hablando de que este tipo de estrategias, este tipo de colocaciones son de poco a poco, ¿de acuerdo? No hay que meterse con todo el capital, ni con un 50%, ni con un 20%, sino que hay que ir haciendo pequeñas compras en base pues a la cantidad total de capital que tengamos disponible, o sea, aplicar una gestión del riesgo y una gestión de monetaria, digamos, adecuada, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que a partir de esos 206 ya se podrían empezar, digamos, a colocar las primeras operaciones de compra, ¿no? Un posicionamiento alcista para Amazon después de estas caídas que está realizando. Por tanto, dentro de los 7 magníficos, para mí, pues bueno, este patrón que se está formando, donde tenemos la zona de soporte, donde tenemos la media de 200 sesiones, donde tenemos también esos niveles de sobreventa extrema, pueden ser muy interesantes para tenerlos en cuenta y reincorporarnos de nuevo a la compra de acciones en Amazon. Después tenemos Google, que también ha tenido una situación muy similar. De hecho, pues bueno, hemos tomado algunas posiciones ya en la sesión de ayer en Google, a precio aproximadamente de los 170,46, es aproximadamente precio de cierre de la sesión de ayer, porque observamos la misma situación, ¿no? El gráfico diario, después de venir de los máximos históricos en la zona de los 206, ha generado esa gran corrección bajista, y la situación técnica es muy parecida, ¿no? Estamos viendo cómo el precio pues ha alcanzado niveles de soporte muy importantes en los 173,78. Ok, y además también nos está marcando niveles de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, en estas zonas posiblemente ya empiece a haber cierto posicionamiento alcista. Sí es cierto que en el gráfico diario pues Amazon ha perforado la media móvil de 200 sesiones, pero bueno, a veces esto puede ocurrir, y puede ser, digamos, más bien una maniobra, una pasada de frenada por parte de los operadores, ¿no? Porque van a buscar, digamos, las zonas donde pues mayor liquidez puede haber, ¿no? No se puede entrar de golpe. Por tanto, pues bueno, aquí yo creo que hay bastante potencial también de revalorización. Tenemos esas secuencias, de acuerdo, donde tenemos varios argumentos también positivos después de las correcciones para que Google vuelva a generar cierta recuperación, al menos hasta la zona de soporte que perforó en la zona de los $185, ¿no? Por tanto, para mí esta sería también una oportunidad, yo creo que muy interesante. No siempre vemos a Google con esas correcciones importantes, y si nos vamos un poco al histórico de lo que ha hecho Google en los últimos meses, ¿no?, sobre todo en la última secuencia alcista, y lo analizamos desde esta perspectiva que comentábamos, ¿no?, de análisis con los niveles de sobreventa extrema, tal y como lo estamos viendo ahora mismo,
¿de acuerdo? Observamos como, por ejemplo, también el pasado 5 de septiembre, las últimas correcciones marcó aquí un nivel de sobreventa extrema. Tuvimos también niveles de sobreventa extrema en niveles un poquito superiores antes, como vemos aquí en el gráfico. Esto debemos tener en cuenta que es algo habitual, ¿no? Que pues las reversiones o los procesos de tendencia alcista no se pueden generar en formación de nube siempre, sino que puede haber, digamos, ciertas dilataciones. Y este tipo de situaciones que ocurren es lo que os comentaba, ¿no? Que debemos hacer una correcta gestión del riesgo porque pueden ocurrir este tipo de situaciones a la hora de posicionarnos largos en una compañía, ¿no? Imaginaros que, por ejemplo, en el caso de que hubiéramos tomado posiciones alcistas, en este caso, de acuerdo, por ejemplo, con el 50% de nuestro capital, durante bastante tiempo no hubiéramos entrado, digamos, en beneficios, ¿no? Por tanto, pues esto puede ser algo pesado para digamos, nuestra cuenta de trading y, digamos, nos quita, digamos, capacidad de maniobrabilidad, ¿no? Por tanto, la idea siempre es la misma, ¿no? La idea es que cada vez que nos marque esos niveles de sobreventa extrema, trabajando en una tendencia, trabajando en una corrección dentro de una tendencia alcista, como es el caso de Google, pues ir posicionándonos, por ejemplo, con un 2% de capital, aquí de nuevo volviéndonos a posicionar con otro 2% de capital y finalmente pues con otro 2%, ¿no? Lo que haríamos sería infraponderar, hacer una media a la baja del precio de compra aproximado. ¿Ok? Lo que nos daría después pues un mayor potencial, digamos, de revalorización y de beneficio, ¿no? Fijaros que al final de esta estrategia pues nos hubiéramos posicionado alrededor con un 6% del total de nuestro patrimonio en Google, con una rentabilidad yo creo que bastante positiva, ¿no? Y con unos movimientos muy interesantes. Pues bien, la situación se vuelve a dar. En este caso tenemos aquí esta primera señal que es bastante robusta porque estamos en zonas de soportes importantes. Y pues obviamente yo creo que existe esa oportunidad de tomar posiciones alcistas. Fijaros que también, ¿no? Históricamente en el caso de Google hemos tenido más oportunidades. Tuvimos aquí esta oportunidad, luego además tuvimos también esta oportunidad, después tuvimos estas también oportunidades que comentábamos aquí para posicionarnos alcistas en Google y ahora se vuelve a dar de nuevo esa situación, ¿no? Por tanto, pues bueno, creo que esta corrección que se está produciendo en Google puede ser una muy buena oportunidad para buscar de nuevo cierto posicionamiento alcista siguiendo pues la estrategia que comentamos. Así que bueno, también Google para mí dentro de los 7 magníficos, al igual que Amazon, puede ser yo creo que una muy buena oportunidad. Pasamos a Meta. Vale, en el caso de Meta, pues bueno, la situación es ligeramente parecida, aunque todavía no se ha consolidado, digamos, con esos movimientos que comentábamos, ¿no? Vemos cómo precisamente en estos momentos o en el cierre de ayer, con las correcciones que está haciendo las acciones de Meta se están situando en torno de los 637 dólares, ¿vale? Recordamos que esto era su máximo anterior, que era como, digamos, lo definimos como zona de resistencia, y ahora podría estar actuando como zona de soporte, ¿no? Fijaros que en el caso del RSI no hemos llegado a perforar esa banda de Bollinger, ¿no? Esa por la parte inferior no tenemos, por tanto, confirmada como tal una zona de sobreventa extrema, pero bueno, en principio parece que la vela que nos dejó en la sesión de ayer pues es una vela también, es un doji también aislado después de un gap, lo que definimos también como una isla, ¿de acuerdo? Y podría haber también un potencial rebote alcista. En este claro, aunque bueno, tenemos otros argumentos técnicos importantes, ¿no? Lo que sería el throwback, sería también, ¿no?, la estructura de la vela que puede ser bastante interesante, mantiene la tendencia alcista y obviamente podría haber cierto rebote al alza. No, si somos pragmáticos con nuestro sistema, el hecho de que no se encuentre en niveles de sobreventa extrema, pues haría que no, digamos, tomáramos de momento posiciones en Meta, pero técnicamente también yo creo que se encuentra en una buena situación. Si nos vamos ahora también a Microsoft, en el caso de Microsoft, pues bueno, la situación también era muy parecida, venimos también de importantes correcciones. En el caso de Microsoft, pues bueno, no ha llegado a tocar en gráfico diario niveles de sobreventa extrema, pero si nos vamos al gráfico semanal,
¿de acuerdo? Digamos, nos vamos más al medio largo plazo, a toda la secuencia alcista, si observamos cómo esta semana Microsoft ya está entrando en niveles de sobreventa extrema, ¿no? Ya está tocando esa banda de Bollinger inferior. Obviamente la tendencia general sigue siendo muy alcista, aunque está teniendo esas importantes correcciones, y es bastante probable que para la próxima semana pues se puedan buscar posiciones alcistas, ¿no? Si nos vamos al gráfico diario, pues bueno, fijaros lo que nos dejó la sesión de ayer, un intento con un gap bajista de apertura por debajo de la zona de soporte importantísima que teníamos en los 388, que yo, bajo mi punto de vista, esto es un barrido de toda la vida, ¿no? Seguramente que ahí en esos niveles había bastantes stop, porque la referencia es absolutamente clara, y ya sabemos muchas veces que los operadores pues juegan con esto, ¿no? Juegan con ir a buscar los stops que están situados de forma muy clara por debajo de los niveles de soporte, y ahí de hecho es donde hemos observado, digamos, pues movimientos muy importantes, ¿no? De hecho, vámonos, por ejemplo, nos vamos a ir a TradingView, a ver si podemos ver el gráfico de Microsoft, y a ver si podemos introducir el volumen. Vamos a ver las acciones de Microsoft, porque me interesa bastante cuál fue, digamos, el volumen generado en la sesión de ayer, ¿no? Para que veamos realmente pues cómo se ha ejecutado este movimiento. Vamos a quitar este indicador de aquí y vamos a intentar introducir el indicador de volumen, ¿vale? Volumen, vamos ahí al volumen, aquí lo tenemos, ¿vale? Fijaros cómo en el gráfico diario, vamos a ver si me deja colocarlo, ahí está, ¿veis? Fijaros cómo la sesión de ayer, bueno, ya la sesión de ayer hubo un volumen relativamente importante, un volumen bastante comprador, más comprador que vendedor, y en la sesión de ayer igual, ¿no? El volumen de negociación fue bastante importante, ¿no? Por tanto, aquí seguramente pues haya habido pues importantes compras, ¿no? en el valor, haciendo, digamos, o barriendo esos stop que seguramente mucha gente tendría en esos niveles, ¿no? Por tanto, obviamente esto no podemos considerarlo todavía como una gran confirmación del movimiento que está haciendo Microsoft, pero bueno, es relevante el hecho de que justamente en la sesión de ayer, pues al cierre, fijaros que vela nos dejó, ¿no? Prácticamente una vela absoluta con cierta mecha por la parte superior, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia de Microsoft en este caso? Pues bueno, yo esperaría el cierre de esta semana, ¿de acuerdo? En el caso de Microsoft, para ver si se confirma en gráfico semanal esos niveles de sobreventa extrema, ¿no? Para ver si realmente hay fondo dentro de este soporte que comentábamos, ¿no? Si realmente esa zona puede ser interesante, o por el contrario, pues bueno, Microsoft podría seguir con ciertas caídas, ¿no? De hacer esas caídas, pues bueno, tenemos la zona de los 364, que sería una zona yo creo que muy interesante, y luego tendríamos la zona de los 344, ¿no? Por tanto, pues bueno, en este caso, dado que hay dudas, si se toma la decisión de tomar posiciones alcistas, lo haría con una parte muy pequeñita, digamos, del capital, ¿no? Quizás un 1%, un 2%, empezar a ver pequeñas operaciones de posicionamiento, y luego ya poco a poco, según vaya evolucionando, pues ya veríamos si fuera necesario pues incrementar el volumen, ¿no? Luego, por otro lado, también uno de los grandes protagonistas que está siendo esta semana, también por noticias sobre su negocio, ¿no? Sobre ese posible fraude en la exportación de los chips de Nvidia a China, ¿no? Y cómo se está haciendo a través de Singapur, y luego de Singapur se está exportando a China, pues y esa alerta, ¿no? Que se ha lanzado desde el gobierno de Singapur de esto que está ocurriendo, está penalizando bastante las acciones de Nvidia, cosa que, pues bueno, en realidad yo no entiendo muy bien. Quizás explica porque seguramente Estados Unidos implementará medidas mucho más restrictivas a las exportaciones de su tecnología, y por eso pues bueno, pues se ve en cierta medida penalizada, porque posiblemente podría afectar a las ventas futuras de Nvidia. Aún así, su presentación de resultados fue perfecta. También tuvimos el famoso terremoto de DeepSeek, etcétera, etcétera, y en este caso, de momento, Nvidia, aunque sí empieza a estar a precios bastante atractivos, en la zona de los 113, aunque yo personalmente considero que Nvidia
un nivel muy importante podría ser la zona de los $100. De momento no nos está marcando niveles de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, yo aquí todavía tendría cierta precaución porque tiene bastante volatilidad. Venimos, pues bueno, de movimientos bajistas muy importantes, de un proceso de corrección, y obviamente, pues bueno, siempre va a ser un valor, yo creo que a tener muy en cuenta en las próximas jornadas, en los próximos días, pero quizás todavía le queda un poquito por, digamos, confirmar, ¿no? La vela de ayer, la verdad que nos dejó, pues bueno, ese movimiento alcista, ese movimiento de rebote después de abrir con un gap bajista. Parece que había ahí cierta recuperación, aguanta bastante bien el último nivel de soporte, pero bueno, de momento no, tampoco sería una de las opciones que tendría en cuenta en este preciso momento. Luego tenemos Tesla, ¿de acuerdo? Que también ha tenido una importantísima caída. De hecho, se está apoyando de nuevo, como vemos en el gráfico, ¿no? En esas zonas anteriores de resistencia, toda esa zona de resistencia que fue muy importante antes, digamos, de las elecciones de Estados Unidos y demás. Ok, en la zona de los 262, ¿no? Esto obviamente viene derivado de, pues, una subida que prácticamente ha sido más especulativa, o digamos más atendiendo más a razones políticas del posicionamiento de Elon Musk, de los seguidores de Elon Musk, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese hype, por decirlo de alguna manera, que se ha generado con respecto a las elecciones de Estados Unidos, pero a la hora de ver el volumen de negocio y ver la situación del negocio de Tesla, lo que se está provocando, pues obviamente, es todo ese posicionamiento bajista, ¿no? Volvemos otra vez realmente a valoraciones que se ajustan mejor al desarrollo de negocio de Tesla en estos momentos, ¿no? Y como vemos, pues bueno, nos está dejando ahí esa vela de indecisión en la sesión de ayer. Prácticamente abría y cierra en el mismo precio, la zona de los 272, con movimientos, pues bueno, muy laterales, ¿no? Subidas y bajadas. Sí es cierto que en el caso de Tesla, pues aquí estamos viendo importantes zonas de sobreventa extrema. ¿Ok? Obviamente es un valor con muchísima volatilidad, pero en cierta medida la tendencia general de Tesla se sigue manteniendo alcista. Aquí tenemos la media móvil de 200 sesiones, tenemos esa vela que nos dejó la sesión de ayer. Esta zona de los 265 es una anterior zona de resistencia que ahora se está convirtiendo en soporte, ¿no? Por tanto es otro argumento técnico adicional que debemos incluir. Y luego finalmente, pues bueno, tenemos aquí toda esta zona de sobreventa extrema. Fijaros lo que comentábamos, ¿no? También en este mínimo o en este final de la corrección sobre la zona de los 320, 310 nos marcó también niveles de sobreventa, y es bastante probable que pues mucha gente dijera, bueno, pues a partir de este punto se puede considerar una toma de posiciones alcista, ¿no? A esto es a lo que nos referimos cuando, pues bueno, tomamos posiciones siguiendo este tipo de estrategias, y el hecho de darle muchísima más importancia a la gestión del riesgo y a la gestión monetaria, ¿no? Obviamente, si nos hubiéramos metido hasta la camisa con acciones de Tesla a 310, ahora mismo pues estaríamos en una situación bastante complicada, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos aquí segunda confirmación de sobreventa extrema a mejores precios de los que veíamos hace aproximadamente unos 15 días, ¿ok? Por tanto, pues bueno, puede considerarse como una opción también de toma de posición alcista en Tesla, ¿no? Aunque, pues bueno, después de la presentación de resultados vimos que su negocio está siendo, pues bueno, ¿no? Muy contrarrestado, o digamos con una enorme competencia del mercado chino, ¿no? Pues sobre todo por la parte de los vehículos eléctricos, aunque sigue siendo uno de los mayores players en toda la parte de vehículos eléctricos y siguen pues vendiendo coches, pero China viene muy fuerte con sus vehículos eléctricos a precios mucho más competitivos, la competencia es muy fuerte, y bueno, de momento Tesla pues parece tener ciertas debilidades en ese aspecto, ¿ok? Por tanto, bueno, obviamente la situación es un poquito complicada para Tesla, aunque sí es cierto que a nivel técnico pues la zona de los 265 pues ya empieza a ser ya valoraciones un poquito más razonables, ¿no? Ver cotizaciones de los 488 yo creo que están muy alejadas de la realidad del propio negocio de Tesla, ¿no? Y toda esa subida yo creo que está más alimentada, ¿no? Por todas esas expectativas de pues la entrada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, que Elon Musk tuviera pues un
papel muy importante dentro del gobierno de Estados Unidos y demás, ¿no? Pero luego a la hora de ver la verdad, a la hora de ver el negocio, pues vemos cómo rápidamente toda esa burbuja pues se ha desinflado, ¿ok? Así que bueno, veremos a ver, ¿no?, cómo se sigue desarrollando. Para mí Tesla, yo, de momento, aunque me marca esos niveles, no sería un valor a tener en cuenta, porque yo creo que vamos a ver bastante volatilidad en las próximas jornadas, pero se podría también tener en cuenta, ¿no? Después de haber tenido esa primera sobreventa y ahora esta segunda sobreventa, pues bastante raro sería el hecho de continuar viendo mayores caídas, ¿no?, para generar una tercera. Bueno, esto ya es un poco lo que vayamos considerando. A nivel técnico, yo creo que estos niveles podrían ser ya empezar a ser atractivos, aunque yo creo que hay que tener un poquito de paciencia con Tesla, pero podría ser otra de las opciones. Y bueno, esto es un poquito el repaso de los 7 magníficos. Por tanto, al nivel general y en resumidas cuentas, bajo mi punto de vista personal, las dos compañías que ahora mismo podrían tener, digamos, mejor timing para tomar posiciones alcistas serían tanto Google, sobre todo para mí mi favorita, y Amazon, que bueno, veremos a ver la apertura de la sesión de hoy, pero también parece que está bastante bien posicionada, ¿no? De las 7, pues yo me quedaría con estas dos compañías para esta semana. Por tanto, bueno, hecho una vez el repaso de estos 7 magníficos, vamos a irnos al escáner de acciones, y vamos a repasar algunas compañías que también pueden ser muy interesantes, ¿no?, para el medio largo plazo. Os recuerdo que bueno, que a través de TradingView podemos crear un pequeño filtro donde seleccionamos los índices o las acciones de los índices que queramos buscar, ¿de acuerdo? Yo he seleccionado los 10 principales índices, tanto europeos como americanos, y luego además utilizo un filtro por RSI de 9 periodos en gráfico semanal, y busco aquellas acciones que estén por debajo del nivel de 30 de RSI. Luego, obviamente, una vez que ya tengo todo este listado de acciones, las vamos a ir analizando poco a poco, tanto desde el punto de vista técnico, lo que hemos comentado, ¿de acuerdo?, como desde el punto de vista fundamental, ¿ok? Así que bueno, como vemos, por capitalización de mercado, una de las grandes compañías que está en estos momentos en niveles de sobreventa es AMD, ya sabéis, el famoso fabricante de semiconductores, que lo está pasando bastante mal porque no llega a consolidarse como... Vamos a quitar el indicador de volumen, vamos a volver a situar, vamos a ver, análisis técnico, vale, ahí lo tenemos, vale, vuelve a posicionarse, digamos, ¿no?, como una... digamos, no está bien posicionada, perdón, no está bien posicionada como una de las grandes compañías, digamos, de inteligencia artificial, aunque lo está intentando, pero AMD realmente no está ahora mismo, digamos, preparada para todo el desarrollo de inteligencia artificial, por eso está sufriendo tanto. Pero sí es cierto que en gráficos semanales pues empezamos a observar ya que está muy próximo a niveles de sobreventa extrema. No termina de romperlo como lo hizo en la anterior corrección, y poco a poco pues bueno, sigue perdiendo valor de cotización. Si observamos, pues bueno, tenemos ahí esa zona de soporte importante, esa zona de los 93,85. Espérate, vamos a marcarla justamente ahí. Esa zona de soporte de los 93,47, 93,50, donde está buscando ese apoyo, pero bueno, bajo mi punto de vista, AMD, al igual que Intel, por ejemplo, que es su principal competidor, pues no creo que estén en ese buen momento, ¿no? Se mantiene de momento, obviamente, en una tendencia general alcista muy importante. El descuento que se está produciendo en AMD yo creo que es bastante significativo. Si medimos el rango de precios desde los máximos hasta la zona actual, hasta los precios actuales, vemos como AMD pues está bastante barata, ¿no? Ha llegado pues a un 60% de descuento desde sus máximos históricos, ¿no? Por tanto, pues bueno, es un valor que en cierta medida pues tiene un importante descuento, ¿no?, de un 60%, algo que bueno, pues nos podría invitar también, por supuesto, a valorar, ¿no?, el hecho de que pues bueno, está muy barata y a partir de estos niveles podría haber algún cambio. Pero bueno, obviamente la situación no es demasiado buena, aunque estamos en esos niveles de sobreventa extrema. Veremos a ver
yo creo que hay que esperar a la semana que viene a ver qué puede ocurrir y a partir de ahí, pues bueno, valorar si se puede incorporar a la cartera en algún punto o no. Vale, vamos ahora con Danaer, de acuerdo, que bueno, ya vamos comentando ya bastante tiempo, había generado importantes movimientos de corrección y es una compañía que nos ha marcado niveles de sobreventa extrema, ¿no? En esas zonas aproximadamente sobre la zona de los 226. Después, pues bueno, generó un movimiento bajista bastante importante. La presentación de resultados no fue en cierta medida importante, fue más bien negativa, perdiendo sobre todo en la parte de los beneficios por acción, aunque ligeramente incrementó sus ingresos, pero bueno, tuvo bastante penalización por parte del mercado y de nuevo otra vez ha vuelto a niveles de sobreventa, ¿no? Después de intentar posicionarse por encima de su media de 200 sesiones, ¿no? Por tanto, bueno, Danaer yo creo que ahora mismo no es muy interesante, creo que hay que esperar todavía un poquito a ver hasta dónde se puede posicionar, ok, y simplemente pues bueno, creo que no está en el momento perfecto para tomar posiciones alcistas, ¿no? Sobre todo después de haber hecho una presentación de resultados en cierta medida negativa. Nos vamos a ir ahora a otra compañía, nos vamos a ir a Eaton Corporation, vamos a ver la compañía. Vale, aquí tenemos el gráfico. Fijaros que la verdad que es una compañía muy interesante, ¿vale? También viene, bueno, de máximos, viene la parte técnica de máximos históricos. Tenemos ahí la resistencia en los niveles de los 380, ¿vale? Y su último mínimo creciente se ha producido en la zona de los 254, ¿no? Zona donde, pues bueno, parece que quiere volver, digamos, a testear. Muy importante en este caso es que obviamente el valor sigue todavía situado por encima de su media de 200 sesiones, algo muy importante porque todavía mantiene ese ciclo alcista y lo tenemos ahora mismo en niveles de sobreventa extrema y además con un nivel de sobreventa bastante importante, ¿no? Vemos cómo ha superado esa banda inferior del RSI. Para aquellos que no conozcáis, pues bueno, a Eaton Corporation, ¿vale? Es una compañía de fabricación de productos eléctricos, o sea, vámonos directamente a la descripción más completa, ¿vale? Vamos a ver la descripción para que veáis un poco a qué se dedica esta compañía, que me parece la verdad que bastante interesante. Aquí lo podemos leer. Eaton Corporation es una empresa de gestión de energía que ofrece soluciones de eficiencia energética para energía eléctrica, hidráulica y mecánica. Opera a través de varios segmentos: Electrical Americas, Electrical Global, Aerospace, Vehículos y E-Mobility. Los segmentos de Electrical Americas y Electrical Global se dedican a contratos de venta de componentes eléctricos, componentes industriales, distribución de energía y montaje, productos residenciales, calidad de energía monofásica y trifásica. Y luego dispositivos de cableado, protección de circuitos, distribución de energía, tal. Y luego la parte de segmento aeroespacial, pues produce sistemas aeroespaciales de combustible, hidráulicos y neumáticos para el uso comercial y militar. Y luego también, pues bueno, trabaja dentro del segmento de vehículos y se ocupa del diseño, la fabricación y comercialización y el suministro de sistemas de transmisión y propulsión y componentes críticos que reducen las emisiones y mejoran el ahorro de combustible, estabilidad y rendimiento y seguridad de los automóviles, camiones ligeros y vehículos comerciales. Y luego además también pues fabrica y comercializa y suministra componentes y sistemas eléctricos y electrónicos que mejoran la gestión de la energía y el rendimiento de los vehículos de carretera y todoterreno. Bueno, compañía fundada en 1911, ¿ok? Y tiene su sede en Dublín, Irlanda. Pues bueno, compañía europea, en este caso, Eaton Corporation. Fijaros cómo, la verdad que tiene un aspecto técnico muy positivo, cercano a niveles de soporte, fuerte tendencia al alza, niveles de sobreventa extrema. Yo creo que es una compañía muy bien posicionada. Sus presentaciones de resultados también han sido muy positivas. Y nos vamos a ir a ver la parte fundamental. Vamos a ir a Wall Street Simple y vamos a buscar el título ETN. Aquí la tenemos, Eaton, que cotiza
No, perdón, esta compañía no cotiza en Irlanda. La tenemos cotizada en... Yo creo que la tenemos cotizada en el NYSE, en Estados Unidos. Bueno, si es de origen irlandés, ¿de acuerdo? Su país o su región principal o su origen es irlandés, pero cotiza, o por lo menos esta es la cotización en la bolsa de Nueva York. Por tanto está, digamos, en dólares. Vamos a ver los fundamentales, ¿vale? Aquí también me la ponen como cotizando en dólares, en el NYSE, ¿vale? O sea, no cotiza en Irlanda, cotiza en Estados Unidos. Y fijaros, ¿no? Las notas de fundamentales son bastante buenas, tiene muy buena salud financiera, se ha comportado muy bien en el pasado, con muy buenas notas, buena política de dividendos, su valoración es bastante positiva, aunque bueno, el rendimiento futuro parece que no es demasiado positivo. Las notas principales fundamentales de la compañía es que se prevé un crecimiento anual de los beneficios del 10,59%, los beneficios aumentaron un 17,9% el año pasado, bastante bien, y los analistas coinciden en que el precio de sus acciones subirá un 33,3%. O sea, esas son las estimaciones de los analistas. Como notas importantes de riesgos, pues que ha habido una venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses. O sea, por parte de los insiders, o sea, las personas que están dentro de la compañía, ha habido una venta importante de acciones. Vamos a ver su valoración. Vamos a ver qué PER está en estos momentos. Tiene un PER de 30 prácticamente, 28,9. Bueno, podría ser interesante, ¿no? Son PERs yo creo que bastante razonables. Ahora lo compararemos con el sector. Según los analistas de esta web, de Simple Wall Street, en cierta medida está sobrevalorado, un 54%. Consideran que su valor justo sería de 181,31. Ok. Luego vemos que su comparación de ratio-beneficio, o sea, su PER, la comparación de PER con empresas de su sector es de las más bajas. Fijaros que los PER ya superan los 30, incluso hay algunas que incluso llegan a los 66 y más o menos se mueve, pues, ¿no?, en un PER cercano a la media de su sector, ¿no? Por tanto está un poquito por encima de otras compañías, pero bueno, en principio se mueve bastante bien en ese entorno. Y luego, como vemos aquí, la proyección de los analistas, en concreto 24 analistas, consideran que el precio objetivo promedio a un año debería ser de $372, o sea, un 33,3% desde las cotizaciones actuales, ¿no? Por tanto, parece ser que el acuerdo es bastante bueno, ¿no? La mayoría de los analistas coinciden en estas proyecciones a un año vista. Y luego también, por otro lado, algo creo que es importante, la parte de la salud financiera. Su ratio de deuda es relativamente bajo. Además, fijaros que con sus activos de corto plazo cubre su pasivo de corto plazo bastante bien, y con sus activos de largo plazo cubre perfectamente su pasivo de largo plazo, ¿no? Por tanto, su salud financiera es también bastante buena. Además, tiene una buena política de dividendos. Paga un dividendo, o la rentabilidad por dividendo es del 1,5%, y también suele hacer recompra de acciones, ¿no? El rendimiento de las recompras genera un 2,3% de rentabilidad. Y además estamos muy cerca de la fecha ex dividendo, que será el próximo 10 de marzo de 2025. Por tanto, si tomamos acciones antes del 10 de marzo, en apenas 5 días, tendríamos derecho al cobro de dividendos, que será el 28 de marzo, ¿no? 18 días después de la fecha ex dividendo. Por tanto, bueno, en principio bastante estabilidad en los pagos, crecimiento de los dividendos, buena salud financiera, buenas notas, así que bueno, en principio, en el resumen general, yo creo que es una empresa que deberíamos tener en cuenta. Y además, como decíamos, ¿no?, en estos momentos se encuentra realizando una corrección muy interesante, y se podría tener en cuenta para tomar posiciones alcistas. Daros cuenta que en caso de comprar, pues tendría que ser compras antes del viernes, porque ya tenemos sábado día 8, domingo 9 y el día 10 es la fecha ex dividendo, ¿no? Por tanto, pues entre hoy y el viernes habría que tomar la decisión de comprar acciones de la compañía, si queremos acudir al dividendo, si queremos cobrar el dividendo. Y luego, bueno, en el gráfico diario parece que la sesión de ayer tuvo un buen comportamiento, y de hecho en pre-market va a abrir
o en premercado está subiendo alrededor de un 1,55%, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, también tiene niveles de sobreventa en gráficos diarios. O sea, bueno, en líneas generales yo creo que está bastante interesante y la compañía está en niveles de sobreventa extrema, tendencia alcista. Bueno, podría tener posiblemente bastante buenas posibilidades, ¿no? Una compañía bastante sólida por lo que parece, así que todo nos indica que es una opción muy interesante. Vámonos ahora a ver más compañías. La siguiente compañía que nos está marcando niveles de sobreventa sería PayPal, otra de las que podrían ser interesantes. Vamos a ver, pero bueno, como bien sabéis, PayPal la verdad es que no está en su mejor momento, no nos marca los niveles de sobreventa extrema, la tendencia general es bajista, fijaros la diferencia que hay, está el precio por debajo de su media de 200 sesiones y por tanto, pues bueno, bajo mi punto de vista no tiene ningún tipo de atractivo. Seguimos, vamos a ver Cadence Design System, compañía también de Estados Unidos, servicios tecnológicos, software empaquetado. Esta es otra de las compañías que me gusta bastante, porque tiene una gran, como veis en el gráfico semanal, una gran tendencia alcista, ha marcado pues ahí cierta lateralización, estamos en niveles de soporte importantes, la zona de los 241, cerca de su media móvil de 200 sesiones, nos marca esa sobreventa extrema que históricamente todas han funcionado bastante bien. Fijaros cómo nos podemos ir todo lo lejos que queramos y fijaros cómo cada vez que el valor pues nos ha marcado pues esas sobreventas extremas, la cotización ha hecho pues las correcciones oportunas, de acuerdo, y a partir de ahí pues ha tenido importantes revalorizaciones, ¿no? La última, vamos a ver en concreto la última que ha realizado, de acuerdo, fue esta caída donde nos marcó esa última zona de soporte y aquí tenemos esa sobreventa extrema, ¿no? Le costó un poquito arrancar, pero bueno, finalmente volvió otra vez a niveles máximos anteriores. Por tanto, pues bueno, en principio esta compañía siempre que genera un nivel de sobreventa extrema, después produce un rebote interesante. En principio, como decíamos, ¿no? Por fundamentales también yo creo que bastante bien. Vamos a analizarla. Sus presentaciones de resultados han sido todas positivas. Recomendaciones de compra, ¿de acuerdo? La calificación de los analistas es compra. Objetivo respecto al precio actual es de una revalorización del 35,9%. ¿Vale? Vamos a ver si queréis la previsión. Fijaros que en el peor de los casos podría generar una caída mayor del 6,75%, 225, y a un año vista el promedio nos da una revalorización, potencial de revalorización del 35,9% y un máximo del 47,13%. Por tanto, bueno, las expectativas son bastante buenas. Vamos a ver un poco a qué se dedican esta compañía, vamos a ver su descripción. Aunque, como ya os he dicho, pues bueno, se dedica a al desarrollo, ¿no? De aplicaciones y de, digamos, el diseño y desarrollo de circuitos integrados y dispositivos electrónicos. Opera a través de los siguientes segmentos geográficos: América, Japón, La empresa fue fundada por Alberto en 1980 y tiene su sede en San José, California. Por tanto, pues bueno, compañía también tecnológica, servicios tecnológicos y software empaquetados. Y bueno, en principio, pues bastante bien. No sé si hay alguna noticia. Vale, aquí tenemos una noticia donde nos dice que el 18 de febrero Cadence, fabricante de software de diseño de chips, prevé un beneficio anual por debajo de las estimaciones. Las acciones bajan. Cadence cae tras unas previsiones de ingresos y beneficios anuales poco halagüeñas. La Unión Europea aprueba las condiciones de la compra de Ansys por 35.000 millones de dólares por Synopsys. Vale, bueno, en principio parece que las previsiones no van a ser muy buenas para 2025, pero bueno, a nivel técnico parece que está bastante bien. Así que bueno, la idea en el caso de Cadence sería, pues bueno, buscar largos por encima de este nivel que tenemos aquí, el nivel máximo de esta semana, ¿no? Esta es la vela semanal de esta semana y buscaríamos pues potencial compra
¿de acuerdo? En caso de un rebote alcista por encima de los $254. Creo que, bueno, a nivel técnico tiene bastante potencial. Si sigue corrigiendo un poquito más al preparar operaciones de compra por encima de los máximos de las semanas anteriores, pues bueno, nos protegería de entrar en momentos no adecuados, ¿no? Por tanto, podría ser, yo creo que una buena opción. Después, bueno, tenemos más acciones. Vamos a ir a ver Target Corporation. Vamos a ver qué tal está. Bueno, aquí en el caso de Target, para mí no es un buen momento para ella. Fijaros que las cotizaciones están ya marcándonos tendencia general bajista en el gráfico semanal. Las cotizaciones continúan en correcciones. No estamos todavía en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, pues bueno, la compañía de comercio minorista pues no está, yo creo que en una buena situación. Vamos a seguir viendo alguna más. Por ejemplo, vamos a ver DR Horton Inc., que también está marcando sobreventa. Esta es una constructora, ¿de acuerdo? DR Horton es una compañía constructora de Estados Unidos. La verdad que históricamente siempre se ha comportado muy bien. Pasa un poco como DCNS, ¿de acuerdo? Que ocurre igual que con Cadence, cada vez históricamente que ha marcado en gráfico semanal niveles de sobreventa extrema, después ha tenido un muy buen comportamiento. Tenemos aquí, como podéis ver en el gráfico, varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la caída de 2020 marcó esa sobreventa extrema, buena recuperación. Después ya tuvimos aquí otra corrección a la zona de los 100, donde también tuvimos otro buen impulso al alza, y ahora mismo pues estamos en esa misma situación, ¿no? Parece que está corrigiendo, se mantiene por encima de su media de 200 sesiones, bastante positivo, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, parece que ahí están intentando frenarla, ¿no? Esas cotizaciones que vemos en torno a los 125, 126 dólares. Bueno, quizás a lo mejor todavía es un poquito pronto para tomar decisiones, pero a nivel general también pues bueno, parece que tiene un buen comportamiento, ¿no? El precio objetivo que marcan los analistas es de una revalorización del 32,5% a un año vista, ¿vale? Y principalmente, pues bueno, es una importante constructora. Después nos vamos a Datadog. Vamos a ver qué tenemos en las cotizaciones de Datadog. Que bueno, en principio vemos como en el gráfico semanal se mantiene por encima de su media móvil de 200 sesiones, aunque es un activo que no lleva cotizando demasiado tiempo, desde 2019. También, pues bueno, es software empaquetado, servicios tecnológicos. Creo que ellos se dedicaban al desarrollo de software de scoring y análisis de datos. Vamos a ver la descripción de la compañía. Nos dice que se dedica al desarrollo de una plataforma de supervisión y análisis para desarrolladores, equipos de operaciones de tecnologías de la información y usuarios empresariales. Su plataforma integra y automatiza la supervisión de la infraestructura, la supervisión del rendimiento de las aplicaciones y la gestión de registros para proporcionar capacidad de observación en tiempo real de toda la pila tecnológica de sus clientes. Bueno, un negocio un poquito complicado, ¿no? Podríamos decir. A nivel técnico todavía no lo veo bien, se está apoyando en su media móvil 200 sesiones, posiblemente podría tener un buen rendimiento, está marcando máximos y mínimos crecientes, pero bueno, no lo tengo todavía demasiado claro. Creo que habría que esperar a lo mejor a la semana que viene a ver cómo funciona. Y dentro de sus presentaciones de resultados, la verdad que su desempeño ha sido bastante positivo. No sé si hay algunas noticias importantes. El 13 de febrero nos dijeron que los ingresos y beneficios anuales de Datadog se sitúan por debajo de las estimaciones debido al menor gasto empresarial. Bueno, pues entonces obviamente no va a ser... posiblemente 2025 pueda ser un año complicado para ellos. Bueno, de momento la dejamos ahí, ¿vale? Vamos a ver las próximas sesiones qué es lo que nos trae. Y bueno, luego aparte también de cosas que ya he ido analizando, algunas compañías interesantes, me parece bastante interesante también Lennar, que es otra constructora, ¿vale? Igual que DR Horton, que en líneas generales se está comportando de una forma muy similar a DR Horton, ¿no? Parece que las constructoras han generado una caída importante, correcciones importantes, parece ser que es algo sectorial, y también nos está marcando niveles de sobreventa extrema,
estamos en zona de su media móvil de 200 sesiones, por tanto bastante bien. Su presentación de resultados no fue positiva, no superó expectativas ni por BPA ni por ingresos, algo que es relativamente negativo, ¿vale? Y bueno, en líneas generales, pues bueno, a nivel fundamental parece que es interesante, ¿no? Los analistas siguen recomendando comprar la compañía con un objetivo anual a un año vista con un precio objetivo de 147,11, ¿no? Una revalorización del 23,88%. Y bueno, se dedica también a la construcción, ¿no? Podría ser otra opción, ¿no? Tendríamos ahí a DR Horton y a Lennar como dentro del sector de la construcción, pues esas dos compañías, ¿no? También quizás a lo mejor generar un poco de diversificación. Pero bueno, de momento yo creo que tenemos que esperarlo. Vamos a ver alguna más para ya ir finalizando. Algo interesante que podamos ver. Lionel NVR, como veis, bueno, tenemos un montón de ellas, podríamos estar aquí horas y horas y horas, pero vamos a intentar centrarnos en las más importantes. Y vamos a ver qué podemos mirar así para terminar. Constellation Brands no está en un buen momento, Vulcan Material tampoco, Martin Marita Material tampoco. Vamos a ver HPQ, vamos a ver qué está haciendo. No he analizado esta compañía y bueno, está teniendo, bueno, su presentación de resultados ha sido muy negativa. Presentó resultados la pasada semana con nada, no cumplió las expectativas de beneficios por acción, aunque mejoró los ingresos. Bueno, pues nada, no tenemos tampoco noticias de impacto para HP, aunque bueno, parece que está desarrollando una buena tendencia alcista. ¿Vale? Parece que siempre juega con esa media móvil de 200 sesiones, ¿no? No ha llegado todavía a niveles de sobreventa extrema, por tanto, de momento vamos a esperar a ver hasta dónde llega esta caída, ¿no? Que se está produciendo en las últimas 2 semanas. Hay algunos niveles de soporte, yo creo que son relevantes, pero bueno, hasta que no me marque esa sobreventa extrema no lo consideraría como una opción, ¿no? Viable en este momento, ¿no? Vamos a ver quizás zona de los 27, los 25 dólares y a partir de ahí pues valoraríamos, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Y bueno, por luego hacer un rápido repaso de las posiciones, ¿no? Y para ir terminando vamos a repasar un poquito todas las posiciones que tenemos en este momento, en la cartera que vamos construyendo con esta misma filosofía. Ok, y vemos, pues bueno, tenemos actualmente, vamos a ver, tenemos actualmente compradas las acciones de Mondelez. Esta acción, pues la verdad que llevamos bastante tiempo con ella, llevamos ya algunas semanas, las hemos comentado, acciones de Mondelez que estaban en niveles de sobreventa extrema, ha habido una muy buena recuperación, la verdad, de las acciones de Mondelez. Tuvimos que hacer una cobertura, o sea, tuvimos que comprar a precios un poquito más económicos. Tenemos 2 posiciones, las 2 ahora mismo están en positivo, una de ellas con bastante rentabilidad, la segunda pues prácticamente en un punto neutral, y vamos a ver si se sigue desarrollando mientras que se siga sigamos viendo movimientos al alza. Yo creo que se puede mantener. Después tenemos las acciones de PepsiCo que no funcionaron demasiado bien. Vamos a poner el análisis técnico mejor que el de Heiken así para que veáis bien la gráfica. Fijaros en el gráfico semanal. Vale, nosotros tomamos posiciones y esto es a lo que me refiero muchas veces, ¿no? Con hacer una buena gestión de riesgo, ¿no? Para no quemar el capital que tenemos en cuenta. Cuando generó este nivel de sobreventa, bueno, vamos a explicarlo bien. Cuando generó aquí este nivel de sobreventa extrema, que tenemos aquí, a ver si lo puedo poner, ahí está. De acuerdo, nosotros lo que hicimos es poner posiciones alcistas por encima del máximo de la semana anterior, ¿no? Por tanto, aquí tomamos una primera posición que provocó, pues bueno, una nueva caída, ¿de acuerdo? Y ha vuelto a generar, pues como vemos, ¿no? Ese nivel de sobreventa extrema. Aquí parece que nos está mostrando una pequeña divergencia y ahora pues bueno, está recuperándose y subiendo con bastante fuerza. Dado que estamos bastante cerca del precio, pues no tiene sentido pues tomar una nueva posición alcista. La podíamos haber tomado perfectamente, por ejemplo, en este nivel que tenemos aquí, ¿no? Pero vemos como pues bueno, pues no es
la caída no ha sido tan significativa como para tomar ese tipo de decisiones. Pero perfectamente, pues bueno, se podría haber tomado, ¿no? Obviamente. De momento se mantiene en negativo, veremos a ver cómo se sigue desarrollando. Luego tenemos también, por ejemplo, a Healthcare, que de momento se está ahí en positivo, marcó niveles de sobreventa extrema, ha generado la subida, pequeña caída, veremos a ver si continúa con la revalorización. Después tenemos también acciones de Merck & Co., que bueno, marcó niveles. Me pasó un poco en Merck con igual que con el caso de Mondelez, ¿no? Tomamos posiciones en estos niveles cuando nos marcaba el nivel de sobreventa extrema, ¿vale? Volvió a producirse una caída bastante más profunda, volvió a marcar de nuevo niveles de sobreventa. Lo interesante aquí es que en estos momentos, como veis, ha marcado lo que definiríamos como una divergencia, ¿de acuerdo? Alcista. Si tomamos este mínimo y este mínimo, vemos que la secuencia de mínimos son cada vez más bajos, pero aquí la secuencia cada vez de mínimos es más alta, ¿no? Por tanto, pues aquí este argumento sí me da la opción de tomar una cobertura, de tomar posiciones o hacer una compra a niveles más bajos y pues bueno, sacar esa media de precio. Ok, esperamos, ¿no? que se produzca la recuperación de la compañía, que vuelva otra vez por encima de su media de 200 sesiones y que al menos alcancemos los niveles del primer precio, ¿no? Al que compramos, la zona de los 102 aproximadamente. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla en el medio plazo. Luego también tenemos Regeneron Pharmaceuticals, que también está a niveles de sobreventa extrema, parece que ya ha detenido la caída y bueno, pues puede empezar la recuperación. Danaher, que también la compramos, ha seguido cayendo con bastante fuerza, sus resultados no fueron nada positivos. Estamos esperando, o estoy esperando a que caiga a niveles de soporte para ver si podemos hacer esa cobertura también. Elevance Health, también farmacéutica, parece que está cotizando en niveles de precio de entrada, parece que puede haber cierta recuperación interesante. Tenemos también Dow, que ayer marcaba una caída un poquito más importante, pero bueno, veremos a ver si consigue recuperarse. Tenemos también Monolithic Power System, que iba bastante bien, pero bueno, parece que las últimas dos jornadas pues no ha marcado un buen comportamiento. Veremos a ver, mientras que se mantenga por encima de su media móvil de 200 sesiones, creemos que hay bastante potencial, ¿no? También tenemos Microchip Technology, que de momento está en precio de entrada. Seguimos también con Lionel Basis, que está también a precio de entrada. Tenemos también Colgate, Palmolive, que bueno, que está desarrollándose bastante bien. Ya generó esa corrección de la que hablábamos, niveles de sobreventa extrema, posicionamiento bastante bueno bajo mi punto de vista, ¿no? Alcanzando, como vemos ahí, justamente si marcamos esa zona de resistencia anterior, zonas de resistencia, y ahora están haciendo niveles de soporte, por tanto creo que tiene bastante buen potencial. Y luego, pues bueno, las que hemos comentado, ¿no? Google, Microsoft, y esta semana nos hemos incorporado a la parte a compañías de la industria defensiva de Estados Unidos. Recordar que estuvimos hablando en jornadas anteriores sobre la gran divergencia que existe entre las empresas de defensa europeas debido pues a esos aumentos de los presupuestos por parte de los países de la Unión Europea para la defensa de Ucrania, el apoyo a Ucrania y todo esto, y vemos como compañías como Rheinmetall, Leonardo, Airbus, etcétera, o sea, toda la parte de industria defensiva europea está haciendo máximos históricos, están con subidas enormes y puede ser que las valoraciones estén bastante altas, ¿no? Hay ahí cierta burbuja, pero si lo comparamos con las compañías de defensa norteamericanas, observamos cómo se ha producido una gran corrección, ¿de acuerdo? En estas compañías, un gran descuento que podría ser interesante para el medio-largo plazo, ¿no? Por tanto, estas compañías son compañías como Lockheed Martin, donde, pues, de hecho, esta semana tomamos ya una posición por niveles de sobreventa extrema. Lo mismo nos ocurre con General Dynamics, que también es otra compañía de defensa norteamericana, y también nos ha ocurrido lo mismo con L3 Harris Technologies. Por tanto, digamos que la tesis, ¿no?, de inversión sería primero observar esa divergencia que está existiendo entre las empresas de defensa europeas y las empresas de defensa de Estados Unidos, y observamos cómo vemos compañías de defensa de Europa en máximos históricos y rompiendo todos los techos, mientras que vemos grandes descuentos en las empresas de defensa norteamericanas, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que ahí
hay más oportunidad, ¿no? O al menos siguiendo con esa filosofía de compra barato y vender caro, ¿no? Así que estas 3 compañías también las hemos incorporado recientemente a la cartera: Lockheed Martin, General Dynamics y L3 Harris. Así que bueno, veremos a ver cómo se van desarrollando en las próximas semanas. Así que bueno, por mi parte poco más que comentar. Este ha sido un repaso bastante profundo. Hemos hablado mucho de las acciones americanas, sobre todo, de nuevas oportunidades. Me quedo sobre todo con la parte de los 7 magníficos. O sea, tanto Google como Amazon creo que están en una zona muy interesante, y también 2 compañías adicionales, Eaton Corporation, que está en una zona también muy interesante, y también Cadence Design System, con el ticket CDNS, que también puede ser, yo creo que muy interesante. Así que nada, con esto lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias, y recordar que volvemos la semana que viene con más análisis de acciones y ETFs. Hasta la próxima. JFT, just fair and direct.